Y seguimos en esta Semana Santa con el Lunes Santo. Lo que estamos observando en estos instantes es el Monte de los Olivos. Y veremos un poco para que puedan entender la narrativa y la geografía de los evangelios. Porque dice que en día como hoy Jesús va hacia el templo. Y la pregunta es lo que debemos hacernos. ¿Dónde se estaba quedando? ¿Acaso se estaba quedando en el Hotel Hilton o en el Hotel del Rey David? Por supuesto que no. Recordemos que Jesús también tenía amigos que apoyaban su ministerio, como Marta, Lázaro y María. Pero también había otro personaje en Betania que casualmente está detrás del Monte de los Olivos. Y él se llamaba Simón, o en hebreo, Shimón. Y este es más o menos el recorrido que hizo Jesús antes de entrar al templo. Como le dije la vez pasada, el valle del Cedrón que estamos viendo era mucho más profundo en el tiempo de Yeshua, unos 10 metros más profundo que el que vemos en estos momentos. Él habrá tomado ese recorrido para poder entrar tal vez por la ciudad de David. Recordemos el video que vimos ayer. Si aún no lo has visto, te recomiendo que puedas verlo. Y así luce el día de hoy lo que quedó de la ciudad de David. Es muy interesante lo que vamos a leer en este instante, cómo Jesús maldice una higuera. Y la pregunta es, ¿por qué? Leamos. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó. ¡Wow! Estas palabras son fuertes. Lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué Jesús va a una higuera cuando no es la temporada de fruto? Vamos a ver en unos instantes cómo luce una higuera sin fruto. Esta es una higuera que está afuera en el patio de nuestra casa y está así por la sencilla razón que no es la temporada de higos. Y es en esta temporada aproximadamente que Yeshua ve la higuera, por lo menos esta no tiene nada de hoja. Es en el verano que ella da su fruto. E inclusive los teólogos se han preguntado por qué Jesús maldice la higuera. ¿Es que acaso está tratando de dar una enseñanza a los que los estaban escuchando? En este caso, sus discípulos. Pero es así como la higuera luce cuando no es su temporada de dar frutos. Interesante, ¿verdad? Y como vimos en el video de ayer, esta es la entrada el día de hoy, por supuesto, a la ciudad de David. Para poder los peregrinos subir hacia el templo, si por ejemplo venían del este o venían del sur. Y este es el parque temático, efectivamente City of David, y aquí está la entrada al pozo, mira cómo dice aquí, Shalom Pond, al pozo de Siloé. Pagas la entrada acá o la puedes pagar arriba y aquí es lo que quedó de ese pozo. Veamos en el modelo cómo lucía antes. Y este es el pozo de Siloé, como tal vez habrá lucido en el tiempo de Yeshua, después que la persona era purificada, podía subir por lo que se conoce, hoy lo conocemos como el camino de los peregrinos, para poder entrar por una de estas puertas al área del templo. Y este es en realidad lo que tratamos el día de hoy, y es que Jesús, leemos en los evangelios, que entra al templo y lo limpia, o mejor dicho, expulsa a los vendedores. Así que veamos el relato bíblico. Y leemos de los evangelios. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cuevas de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ahora la pregunta es, exactamente, ¿dónde estaban estos cambistas? Y cuando dice el templo, ¿es que acaso se refiere al templo mismo? Vamos a ver un video
cómo luce, o mejor dicho, cómo lucía el templo aproximadamente en el tiempo de Yeshua, que por supuesto lo enseñamos también ayer en el video del Domingo de Ramos. Ahora, hay sugerencia donde aproximadamente pudo haber sido que Jesús limpia el templo. El número 1 es en este edificio que vemos acá. Si pueden ver con el ratón, estoy mostrando arriba con techos rojos, que se conocía como la estoa. Y por supuesto, habían puertas principales. Unas puertas eran para entrar y otras para salir. El otro área es lo que se conoce hoy día como el arco de Robinson. Ya vamos a ver cómo luce el día de hoy. Pero la gran pregunta es que ¿acaso era en sí dentro del templo o en el área del templo? Vamos a ver más o menos este modelo, cómo lucía el templo para el tiempo de Jesús. Esta es la otra parte donde podemos ver la estoa. La estamos viendo del norte hacia el sur y, como les decía ayer, que pudo haber salido por una de estas dos puertas viniendo del sur, y este es el edificio que se conocía también como la estoa, que realmente era un edificio público. Allí, obviamente, si tú traías monedas de otra región del imperio, no podías usarlo para el templo, tenías que cambiarlo. Así cuando, por ejemplo, vienes a Israel y traes tus dólares, o traes tus yen, o traes tus euros, o tus pesos colombianos. Bueno, no sé si usamos pesos colombianos acá, pero me entiendes lo que quiero decir. Para poder usarlo en Israel, tienes entonces que cambiar a la moneda local. Pero el templo en sí, como les decía ayer, este es el área en sí del templo. Entonces era imposible que pudieran estar acá, sino en el área del templo. Y lo que es interesante, por ejemplo, el día de hoy, que por supuesto no tenemos el templo, sino que está el Domo de la Roca. El Domo de la Roca está en el centro y al sur está la mezquita de Al-Aqsa. No son los mismos. El Domo de la Roca no es una mezquita. Si te gustaría que hiciera un video acerca de la plataforma, por favor, házmelo saber en los comentarios. Y los musulmanes, el día de hoy, cuando dicen voy al Al-Aqsa, no necesariamente significa que van a entrar a la misma mezquita, sino que puede ser en cualquier parte de la plataforma el día de hoy. Igualmente, era en el tiempo de Yeshua, cuando decían el templo, sí, pero es que en el templo solamente podrían entrar eran los levitas. Entonces, pudo haber sido en esta zona, como estamos viendo acá, donde están estas columnas representadas en este modelo, que Jesús volteó las mesas y se enfurece. Lo que siempre me ha llamado la atención es lo siguiente, que los sacerdotes o el sumo sacerdote que servía en el templo en ese entonces era un usurpador. ¿A qué me refiero? Para eso tendríamos que irnos al libro de Levítico, que también estoy haciendo un estudio acerca del libro de Levítico. Te recomiendo que puedas ir a mi lista de reproducción, porque es allí donde se escoge la familia que iba a servir en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Y ya en el tiempo de David, casi un milenio antes de esta temporada que estamos hablando de Jesús en el primer siglo, ya para el tiempo del rey David, ya eran tantos los levitas que David decide apartar entonces una familia dentro de los mismos sacerdotes para que sirvieran en el templo. Para el tiempo de Yeshua no era la misma familia, sino que un siglo antes, aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, ya compraban ese puesto. Así como hacen los políticos el día de hoy, que pasan dinero bajo de la mesa para que lo pongan en unos cargos, igualmente estaba sucediendo en el templo. En otras palabras, había corrupción dentro del templo, pero aún así Jesús, los discípulos, Pablo mismo, no dejaba de ir al templo. Y muchas veces los creyentes dejan de ir a las iglesias porque la directiva o el pastor o el sacerdote o el rabino no se está comportando como debería hacerlo. Pero debemos recordar
que cuando vamos a adorar a Dios, lo hacemos es para el Señor. Tanto el sumo sacerdote y los sacerdotes que servían en el templo y los líderes religiosos el día de hoy darán cuenta a Dios por sus actos. Así que, amigo, amiga, te animo a que no dejes de asistir a tu congregación. Como decía las epístolas, que no dejemos de congregarnos. Y quería mostrarles en este video cómo luce esta calle original del primer siglo. Aquí estamos debajo de ese arco que vimos en el modelo que se conoce como el arco de Robinson. Y lo que vemos acá a mano izquierda eran tiendas de esa época. Por eso es que algunos han sugerido que tal vez pudo haber sido en esto uno de estos negocios. Y amigos, esto se llama hoy día el Parque Arqueológico o Davidson Center. Si te gustaría que haga un video completo de esta zona, por favor, házmelo saber en los comentarios. Y quisiera darle un ejemplo a los que me refería ayer de los mikveh, que eran pozos. Miren cómo está tallado en la roca misma. Por uno se bajaba y por otro se subía. Y la persona se sumergía. De aquí viene el concepto del bautismo. En otros videos, si te interesa de dónde vienen los bautismos en el cristianismo, házmelo saber en los comentarios. Pero este es un ejemplo de los muchos que se encontraron en esa área del templo. Y esto es cómo luce el día de hoy la explanada del templo. Y aquí era donde estuvo ese edificio enorme. Era enorme, cubría casi los 300 metros de largo. Y está, como les dije, la mezquita de Al-Aqsa. Si te gustaría que hiciera un video de toda esta plataforma, por favor, házmelo saber en los comentarios. Entonces, es impresionante poder ver aproximadamente el modelo que está en el Museo de Israel y compararlo a lo que hoy realmente es la Jerusalén. Porque mucha gente que viene a Jerusalén por primera vez se lleva una gran sorpresa porque según su idiosincrasia se imaginan la ciudad de una forma, el mar de Galilea de otra forma, el río Jordán de otra forma. Es por eso que hacemos estos videos, para poder mostrarles cómo lucen estos lugares el día de hoy. Pero especialmente poder separar toda esta leyenda urbana que existe de los lugares e inclusive de pasajes de la Biblia que muchas personas los dan por hecho. Entiendo que a veces se hace o lo dicen por ignorancia. Y eso es lo que nos encargamos en este canal, poder diferenciar. Y si algo es una tradición, simplemente decir según la tradición y poder diferenciarlo de la historia bíblica. Realmente quiero darle las gracias a todos ustedes en Latinoamérica y en Europa que nos ven por su apoyo de nuestro canal. Y recordemos esta Semana Santa y lo que hizo nuestro Señor y Rey Yeshua de Nazaret. Vamos a continuar con el favor de Dios el video mañana, el día martes, qué es lo que dice el evangelio que hizo Jesús el día martes y cómo luce el lugar donde estuvo enseñando con sus discípulos. Te invito también que puedas ir a nuestra lista de reproducción y si no ves algo que estés buscando, por favor sugiéramelo en mis comentarios para así hacer la nota y poder crear esos videos para ustedes. Y si aún no has visto el Domingo de Ramos, te recomiendo que puedas verlo. Y por favor, no dejes de dar gustar. Y si aún no te has suscrito, considera hacerlo. Y eres libre de poder compartir este video en tus redes sociales con tus amigos y familiares. Nuevamente, me llamo Abiel Isro, Superguía, desde acá, desde la tierra del Mesías. Y espero verte en mi próximo video. Shalom.